Muy buenos días, hermanos. Es para mí un placer dirigirme a vosotros. Mi nombre es Juan José Santos Rivas. Quiero compartir con vosotros una reflexión, un pensamiento sencillo. Quiero que te interés para el tema que quiero lanzar, que voy a lanzar lo más breve posible, sobre la obediencia a Dios en tiempos de crisis, el camino hacia la victoria. Bien, pero el título de este pensamiento, de esta reflexión, se llama Mente, Cerebro y Pensamiento y Biblia. Va aparte, pero lo quiero incluir con posterioridad en el estudio bíblico que deseo lanzar. Bien, vamos a ver, hermanos, conviene aclarar tres conceptos, y amigos, conviene aclarar tres conceptos que parecen similares o sinónimos al manejarlos diariamente en nuestro diálogo de todos los días. Hablamos de la mente, del cerebro, del pensamiento, como si los tres conceptos fueran exactamente lo mismo y cada cual tiene su propia definición. Normal, en el lenguaje diario de la comunicación social, pues solemos utilizar términos que damos por sinónimos y que, bueno, en algún momento lo pueden ser, pero tienen su significado independiente. Cuando hablamos de mente, vamos a hablar cuando hablamos de mente, estamos hablando de lo que se entiende por potencia intelectual del alma. Esta es la definición de mente. Designio, pensamiento o propósito de voluntad. Conjunto de actividades y procesos psíquicos conscientes e inconscientes de carácter cognitivo. Eso es lo que se define en el diccionario por mente, algo que está dentro. Ahora, fijaros, eh, el concepto cerebro, el cerebro como tal, órgano físico, es el órgano físico que poseen la mayor parte de los seres vivos animales. Posteriormente, el último concepto es pensamiento. Esta es una palabra singular por su origen. Procede del latín pensare, que a su vez procede de la antigua palabra latina pensare, lo mismo. Del latín pendere, pendere. Estamos remontándonos a los orígenes más primitivos de la palabra pensar, pensamiento en el latín antiguo. ¿Y por qué recurro al latín antiguo? Porque nos va a dar un significado muy interesante. Procede a su vez, como digo, de pendere, es decir, de ahí vienen palabras como depender, dependencia, algo que depende. Bien, con dos significados, con dos significados importantes. Colgar o colocar, colgar o colocar y pesar, poner en una balanza. Es decir, en el antiguo, como os comento, la idea era colocar en una balanza dos pesos. Una balanza, dos pesos, aquí y aquí. Uno a cada lado. Es decir, el pensamiento es la acción lógica que hacemos con dos argumentos, uno positivo y otro negativo. Los colocamos en una especie de balanza para crear un resultado, que es el que buscamos, que será a favor del pensamiento más pesado. Ese es el resultado que buscamos. Y es interesante conocer estos términos porque, bueno, en la mentalidad, en nuestra mente cristiana, ¿qué tenemos que colocar? ¿Qué pensamientos tenemos que colocar? ¿Qué pensamiento tenemos que utilizar para que lleguemos al argumento más pesado, que tenga más concreción, que domine nuestras vidas? Bien, ahora, pensamiento, lo que significa pensamiento del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente. Conjunto de ideas propias de una persona. Eso es lo que se define por pensamiento. Ahora, sigamos adelante con este concepto de pensamiento, porque vamos a hablar de los pensamientos cristianos. En psicología, la psicología dice que es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas.
Bueno, me gustaría también en este sentido compartir con vosotros algunos datos interesantes. En este caso me gustaría comentar sobre inteligencia emocional, porque claro, los hombres nos movemos también los seres humanos por las emociones que son importantes. En la inteligencia emocional aparecen en primer lugar los pensamientos que dan lugar a emociones, que influyen en las acciones para dar lugar a los resultados. Aquí a pie del mensaje de reflexión publico también todos estos comentarios para que lo puedas tener por escrito. Es decir, primero los pensamientos, después dan lugar a las emociones dan lugar a las acciones y por fin los resultados. Bueno, la inteligencia emocional es la forma que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir en nuestras emociones como en nuestra propia interpretación de las de los demás. Este aspecto es fundamental, es completamente fundamental en nuestras relaciones con la sociedad y en nuestra adaptación con la sociedad, con el medio que nos rodea. La persona puede estar determinada por sus pensamientos, según estos conceptos. Algunos especialistas apuntan que según eso somos el resultado de nuestros pensamientos. Bueno, nuestra personalidad y actitud ante la vida puede ser el resultado de un círculo constante que interactúa. Mi pensamiento forma parte de mi conducta marcará mi pensamiento. Soy como pienso, pienso como soy. Pero, ¿es un círculo vicioso del que no podemos salir? Sí, podemos salir de ese círculo vicioso. Muchas veces sucede lo siguiente, amigos, que estos cuatro conceptos interactúan unos con otros y están directamente relacionados o se condicionan entre ellos. Los pensamientos condicionan las emociones también pueden condicionar a los pensamientos, las emociones a su vez condicionan a las acciones pueden condicionar a los pensamientos, a las emociones, y por fin las acciones condicionan los resultados, pero también los resultados pueden condicionar a las acciones. Ahora, es decir, según sean mis pensamientos, así será mi vida. Eso puede cambiar y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nuestras vidas tienen un encuentro con Cristo y cuando empieza la gran revolución interior del ser humano, cuando damos un paso en fe y hacemos que sea Cristo el control, el centro de nuestra vida, no hablo de religión, hablo de fe, hablo de fe cristiana, hablo de tener un impacto, de tener un nuevo nacimiento con Jesús. De eso estoy hablando. Las cosas pueden cambiar sustancialmente. De modo que cuando Pablo nos habla, San Pablo, el apóstol San Pablo, nos habla del viejo hombre, también nos va a hablar la salida hacia el nuevo hombre, es decir, aquel que tiene al Espíritu de Cristo dentro de su corazón. Y por tener el Espíritu de Cristo me refiero a tener una conversión, una comunión con Él, una relación íntima y personal con el Señor. Entonces, en función de eso, en función de ese criterio, el nuevo hombre, la revolución del nuevo hombre, cambia las estructuras totalmente del conocimiento, del avance. Cuando hablo de nuevo hombre, hablo de aquella persona que ha conocido a Jesús, hombre y mujer da igual, que ha conocido a Jesús y que experimenta una relación diaria con Él. No estoy hablando de religión cristiana, estoy hablando en cuanto que concepto religioso externo, sino que estoy hablando de algo interno. Jesús dijo claramente, aquel que me siga, de su interior saltarán ríos de agua viva, que redundarán para la gloria eterna. Hermanos, hablamos de mente, hablamos de pensamiento, hablamos de ideas, hablamos de conocimiento de sentimientos, hablamos de emociones.
Vámonos a Primera de Reyes 18:21. Yo os invito a que vayáis conmigo a Primera de Reyes 18:21. Vamos a manejar algunos versículos básicos para comprender qué es el contenido del mensaje que quiero compartir con vosotros. El profeta Elías en este momento está en una situación difícil, está delante de 400 y pico de profetas falsos que adoraban a Baal, y el pueblo estaba completamente confundido y lleno de presencia de Baal y de un camino absolutamente equivocado. Entonces, fijaros que voy a manejar dos versiones de la Biblia. Dos versiones de la Biblia importantes y significativas. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo esas dos versiones se complementan entre ellas y explican desarrollan de mayor manera lo que quiero compartir con vosotros. Dice en 1 Reyes 18:21, el profeta valientemente se coloca delante de los adoradores de Baal, y el mundo está lleno de Baal por todos los sitios. Baal moderno no es el Baal antiguo, pero está lleno por todos los sitios de su presencia, que es el materialismo que nos rodea, el egoísmo que nos está rodeando, que nos invade por todos los sitios, las falsas teologías que están entrando dentro de las comunidades cristianas o que amenazan con entrar de las comunidades cristianas. Y todo este caos y confusión en el que estamos viviendo, incluso hoy, por supuesto, en el momento de circunstancia que nos ha tocado vivir. Hermanos, dice lo siguiente, y que está causando tantos estragos emocionales, psicológicos, depresivos, a muchos cristianos y muchas comunidades cristianas. El profeta Elías le dice: ¿hasta cuándo, versión Reina Valera, hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, andad tras él; si lo es Baal, seguidle. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta es la gran pregunta que Elías hizo a su pueblo, pero también es la gran pregunta que Dios está haciendo a su pueblo, al pueblo cristiano en el día de hoy. Es la gran pregunta que Dios te está haciendo a ti directamente. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y quiero que remarquéis esa palabra, claudicar, que es ceder, es estar a bien con todo lo que se quiera. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos claudicando? La segunda versión que quiero manejar es la versión de Schockel. Fue un español, un gran intelectual de la Sagrada Escritura, que ya falleció. Y él, la traducción que hacía de esta y su equipo de expertos en la Biblia, utilizaba una pregunta, la misma pregunta, pero con un concepto muy interesante. Elías dice: ¿hasta cuándo vais a andar entre dos muletas? Dos muletas. Muchas veces los cristianos nos apoyamos en dos muletas, según nos convenga. Y ahí está el gran error. ¿Hasta cuándo vais a andar con dos muletas? Apóyate en una nada más, que es la palabra de Dios. No puedes apoyarte en dos muletas. Una, lo que el mundo te enseña; otra, lo que Dios te enseña. Pero sigamos caminando con la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Este es un capítulo realmente fundamental para desarrollar nuestra relación con el mundo de las ideas, el mundo de los pensamientos y Cristo. Dice Reina Valera, y quiero aquí hacer un paréntesis, bueno, quiero parar, quiero detenerme, quiero reflexionar con esto, no quiero avanzar rápidamente. Es un versículo ampliamente conocido por nosotros.
los que utilizamos mucho la versión Reina Valera, pero que quizás debería de ser meditado más en profundidad en el contenido. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando somos cristianos, cuando estamos militando en el servicio a Cristo, cuando el hombre nuevo conoce bien las Sagradas Escrituras y está en una situación de combate, de batalla y de avance hacia adelante, de progreso cristiano espiritual. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí quisiera hacer una matización respecto al último, cuando interpretamos de manera literal lo que Cristo a través de Pablo nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere enseñar, llevando cautivo todo pensamiento. Muchas veces hemos luchado contra los pensamientos que nos vienen a la mente, son muchos de negativos, y hemos orado. Por ejemplo, el pensamiento de la fornicación, pensamiento de otro tipo de pecados, de otro tipo de errores, creyendo que llevando esos pensamientos a la obediencia a Cristo, los podemos cautivar, esos pensamientos, y luchamos contra los pensamientos, pero el problema es que nos estamos equivocando, que no es luchar contra los pensamientos, es luchar contra lo que produce los pensamientos, que eso es distinto. Es luchar contra aquello que causa esos pensamientos. Es ahí donde tenemos que tratar de trabajar y solucionar. Bien, en la versión de Schockel dice muy parecido, pero me parece muy enriquecedor como ellos tradujeron este versículo, cómo le dieron una versión. Las armas de mi milicia, él habla en primer lugar aquí, cuando Reina Valera dice de nuestra milicia, la versión de Schockel dice mi milicia. Claro que nuestra milicia es también mi milicia. Nuestra milicia como comunidad cristiana es también mi milicia personal. Por eso yo quiero compaginar las dos versiones, porque se complementan perfectamente. Muchas veces los cristianos tenemos la costumbre de apoyarnos en la comunidad, que está bien, hay que hacerlo, pero nos apoyamos tanto que nos olvidamos que también es nuestra lucha. Es decir, bueno, es normal decir, hermano, ora por mí, pero tú no oras, ¿no? Hermano, pídele a Dios que ayude a resolver esta cuestión mía, pero tú no pides. Eso es muy corriente. No, mira, hermano, cuando tengamos el concepto de que es mi milicia, lo que es de la comunidad, la milicia que ejerce la comunidad cristiana es también mi milicia, entonces las cosas van a cambiar. Es decir, las armas de mi milicia, la mía como soldado, no son carnales. Eso complementa muy bien lo que dice Reina Valera. Cuando Reina Valera dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Schockel traduce y dice, las armas de mi milicia no son carnales. Gloria a Dios, porque hemos sido llamados todos a ser guerreros de Cristo, hombres y mujeres. En la versión Reina Valera dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La versión de Schockel dice, es Dios quien les da poder para derribar fortalezas. Por eso son poderosas en Dios. Porque es Dios quien da el poder. El poder no lo tienes tú. El poder no lo tienes tú. El poder te lo da Dios para derribar esas fortalezas. Por tanto, ambas versiones se complementan fantásticamente. Vamos a continuar con este versículo. Estamos hablando de los pensamientos, de las ideas que motivan todo este tema de sentimientos, acciones y reacciones, ¿no? Dice Reina Valera, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bien, apuntar eso. Ahora, vayamos a la versión de Schockel. Dice, derribamos falacias, es decir, mentiras. Y todo torreón, bueno, todo conocimiento, son como torreones, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo el día que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hasta ahí igual, lo entendemos perfectamente.
Pero me gustaría volver otra vez a Reina Valera cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo hemos interpretado muchas veces mal ese pensamiento, ese versículo, llevando el pensamiento a cautivo. Y hemos visto que es un fracaso, que no da el resultado. Hemos orado, Señor, no quiero pensar en esto. Ese pensamiento de cualquier pensamiento negativo, yo lo he visto. Pensamiento, yo te cautivo en el nombre de Cristo. Es un fracaso eso no sirve. No sirve eso. Porque no es cautivar el pensamiento, sino lo que origina el pensamiento. Eso es lo que tenemos que trabajar, la raíz del pecado. La raíz del error es lo que tenemos que trabajar y someterlo a la voluntad de Cristo, la raíz. Dice, me gusta mucho la versión de Choca en este aspecto porque dice, cuando Reina Valera dice lo siguiente, lo que comento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La versión de Choque dice, apresemos a todo aquel que maniobra, sometiendo al Mesías, a Cristo. Apresemos a todo aquel que maniobra y que crea esos pensamientos, sometiéndolo. Es decir, vayamos a la raíz, vayamos al causante del que maniobra, el que produce esos pensamientos. Al problema. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las raíces de ese problema? Profundicemos y trabajemos en la conciencia humana. Trabajemos en la conciencia, en el origen de los problemas. Y apreciemos y solucionemos esa situación. Es decir, apresamos, mejor dicho, el presente indicativo. Apresamos a todo aquel que maniobra. Y sometiéndolo al Mesías. Gloria a Dios. Ese es el éxito de la vida cristiana, de una mentalidad cristiana, que vayamos a la raíz del problema. No solamente al pensamiento, que en sí es un síntoma nada más de un problema emocional, interior, psicológico, si se le quiere decir. Son síntomas de que hay algo que no está bien en nuestra mente. Entonces lo que tenemos que solucionar no es tanto el pensamiento, sino la raíz de esos pensamientos, el origen de esos pensamientos. ¿Qué causa esos problemas? Las emociones en nuestro diario vivir. Y cuando alcancemos esto, sometámoslos a la obediencia de Cristo, al triunfo de la palabra de Dios, a la proclamación de la palabra en nuestra propia vida que ha sido ya proclamada cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo y ejercemos nuestra comunión con Dios diariamente. Por tanto, hermanos, vayamos y apreciemos aquello que causa los pensamientos negativos. Solucionemos y sanemos. Si sanamos la enfermedad, sanaremos también los síntomas de la enfermedad, el origen de la enfermedad, hablando en concepto médico. Si curamos el origen, lo que causa la enfermedad, sanamos esto, también sanaremos todos los síntomas que esta enfermedad produce. Y los pensamientos negativos malos son síntomas de que algo no está bien. Hermanos, podéis ver también a pie de vídeo este mensaje, esta reflexión, pero vamos a seguir con Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ahora, nos habla de una mentalidad sana, de una psicología sana. Últimamente se habla de los pensamientos positivos, se habla de este tipo de cosas, pero fíjate que Pablo, a mí me gusta decir que Dios a través de Pablo nos invita a lo siguiente, a tener una mente sana como cristianos. Es un tema que tenemos que ejercer. Vemos demasiada información, tenemos siempre el Internet que nos bombardea constantemente con todo tipo de información, incluso es una red libre a la cual todos los niños tienen acceso. Y muchas veces no sabemos qué es lo que están viendo. El exceso de información que la sociedad humana está recibiendo en los últimos tiempos es absolutamente brutal. Es increíble, no solamente televisión o los medios de comunicación, prensa, radio y todo esto, sino también Internet.
Y todo eso, de alguna manera, como que está bombardeando nuestra mente diariamente. Ahora, eh, mm, la palabra de Dios nos dice y nos invita a lo siguiente en Filipenses 4, capítulo 8. Dice la palabra, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, verdadero, honesto, justo, puro, amable. ¿Qué pensamiento más positivo puede ser que eso? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensado. Mm, Qué bonito, ¿eh? La Biblia se adelantó a la psicología hace 2000 años, cuando la psicología habla de pensamiento positivo. La Biblia se adelantó hace 2000 años y ya no estaba dando consejos realmente de una enorme carga emocional, espiritual. Es decir, pensar siempre en todo lo amable, pensar siempre en todo lo que sea verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, lo puro, lo amable, como os digo, lo que tiene buen nombre, en todo lo que tenga virtud y todo lo que sea digno de alabanza en esto pensar. Qué bonito esto. Y fíjate que la versión de choque, y quiero remarcar la última palabra de Reina Valera cuando dice en esto pensar, lo he puesto en subrayado negro, para que efectivamente nos anime a pensar en todo eso todos los días. Y eso organiza un bloqueo. Eso, hacer este ejercicio eh, es, mm, es crear una defensa psicológica frente al constante bombardeo que estamos recibiendo a diario en muchas situaciones familiares, sociales y personales, a diario y por supuesto comunales. En esto pensad, si pensamos, cuanto más pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es positivo, en todo lo que es saludable, como Pablo nos dice, y por supuesto lo primero es, lógicamente, la palabra de Dios, pero como Pablo nos está comentando, en esto pensar, nos está animando a eso, en esto pensar, en todo eso, tendremos una mente sana. Y quiero remarcar la última frase cuando dice en esto pensar. ¿Por qué? Porque me voy a ir a la versión de choque que dice totalmente igual lo mismo, pero dice, en vez dice, en esto pensar, comenta y dice, esto tenerlo por vuestro. Es decir, si tú piensas en todo lo que es amable, verdadero, honesto, justo, pero en todos los orbes de la vida social, en todo lo que es puro, lo que es agradable, todo lo que pueda tener a una virtud constructiva. Si estás pensando en eso constantemente, lo estás teniendo por tuyo, asimilándolo para ti como algo tuyo. Y eso reforzará enormemente tu propia forma de ser. Te hará ser más amable, te hará ser más verdadero, te hará ser más justo, más puro, más amigable, te hará ser de mejor nombre. Y esos son virtudes. Vámonos a Gálatas capítulo 5, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Vámonos a leer eso, porque va también por ese camino. Y eso sanará mucho nuestras mentes. Vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice de Reina Valera. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo último del alma y hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos. Vamos a ver, pensamientos, lo he puesto en negrita, pensamientos, otra vez el tema de pensamientos, y las intenciones en negrita, dos cosas, juzga los pensamientos y las intenciones, dos cosas, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice la versión Reina Valera. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Como digo,
me gusta manejar versiones y veo que se complementan y explican y desarrollan las dos unas a otras. Choquel dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y enérgica, más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la unión del alma y del espíritu, de órganos y médula. Aquí me parece utilizar también conceptos médicos, pero es interesante. Y dice, juzga sentimientos y pensamientos. Juzga sentimientos y pensamientos. Para Choquel, juzga los sentimientos y los pensamientos. Para Reina Valera, pensamientos e intenciones. Interesante, ¿eh? Dice la traducción de Choquel, no hay criatura que se escape a su mirada. No hay criatura que se escape a su mirada, a la mirada de Dios, cuando realmente no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, como dice Reina Valera. Todo está desnudo y vulnerable a sus ojos, a los ojos de Dios, y es a ella a quien daremos cuenta. La mirada de Dios. Todo está desnudo y vulnerable a sus ojos, y es a la mirada de Dios, es decir, al mismo Dios a quien daremos cuenta. Usando pues estas dos versiones, la palabra de Dios juzga tres aspectos de nuestra vida. Voy a mezclar Choquel con Reina Valera. Juzga los pensamientos, ¿os acordáis que habíamos dicho al comienzo de lo que son los pensamientos? Juzga las intenciones y juzga los sentimientos. ¿Vale? Y estos tres conceptos interactúan entre ellos constantemente. Ahora, hermanos, ¿qué significa intención? Propósito, pensamiento de llevar a cabo una cosa. Estamos otra vez con los pensamientos. ¿Qué significa la palabra sentimientos? Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Los tres conceptos interactúan. De modo que, si veis a pie de vídeo, veréis perfectamente pensamientos dan lugar a emociones o sentimientos, entre paréntesis, esto dan lugar a acciones y esto dan lugar a los resultados. Pero no es algo determinista, se puede cambiar. Cuando el hombre decide dar pasos en fe y confiar, poner su confianza en la palabra de Dios y tener una relación íntima y personal con Cristo. Insisto, no hablo de religión, hablo de una confianza, de una relación poderosa con el Señor. Últimamente la gente habla también de pensamiento constructivo, ¿no? Concepto psicológico. ¿Qué se define por pensamiento constructivo? Amigos y hermanos que estéis interesados en esto, es la capacidad de reconocer las propias emociones y sentimientos y el proceso de dominio o control sobre ellos para resolver problemas. El pensamiento constructivo puede tener dos caminos generales, dos tendencias, hacia el lado constructivo o hacia el lado destructivo. O sea, no constructivo. El primer grupo consideran que el mundo presenta problemas que poseen la capacidad suficiente para enfrentarse a esos problemas y solucionarlos por sí mismos. Y que el resultado depende en gran medida de sus propios esfuerzos personales. Bien, hasta ahí relativamente hay que cuestionar también eso. Eso significa una adaptación social, es decir, si yo reconozco mis problemas, si conozco mis emociones y mis sentimientos, y puedo dominar esos emociones, esos sentimientos producidos por los pensamientos, tendré control sobre ellos para resolver problemas. En gran medida es así, pero ojo, eso también tiene sus fallos. Porque no siempre conocemos los pensamientos. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. Vaya hombre. Y a veces el hombre toma decisiones equivocadas. No, a veces no. Muchas veces tomamos decisiones muy equivocadas, fiando de las intenciones, de las buenas intenciones de nuestro propio corazón.
Entonces, ¿hasta qué punto conozco mis sentimientos? ¿Hasta qué punto puedo dominar mis emociones? Y es cierto que si tú dominas tus pensamientos, tus emociones, tienes mayores argumentos para enfrentarte a solucionar problemas en este mundo tan conflictivo. Eso es verdad, eso es cierto. Eso es lo que llaman pensamiento constructivo. Es bueno. Y además, la relación con Cristo lleva a desarrollar pensamientos constructivos. Es así. O sea que no está equivocada la psicología en este aspecto. Pero si le falta a Dios, poco puede hacer. El segundo grupo de personas que pensamiento constructivo o no constructivo eh, mm, es el que piensa que todo está mal, o sea, los que tienen la autoestima baja y que no se puede solucionar nada. Se equivocan también porque, aun teniendo pensamiento no constructivo, hay personas que han tenido muchos pensamientos no constructivos, pero han tenido una experiencia con Cristo, se han convertido en la palabra de Dios, han reconocido la acción del Espíritu Santo en su vida y todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Cierto es que el pensamiento negativo produce ansiedad, eso es cierto. Miedo, traumas, miedos a esto, miedo a lo otro, quizás ayude también incida muchísimo en la creación de lo que se llama el TOC y otros problemas de mayor envergadura. Pensamiento destructivo, pensamiento o lo que es lo mismo, no constructivo. Pero todo eso puede cambiar cuando el hombre y la mujer tienen una relación personal con Cristo. El cristiano debe de tener pensamientos constructivos, eso es cierto, y para ello la mejor manera es poner en marcha versículos de la Biblia que nos hablen de esfuerzo y que bloqueen el desánimo, nos hablen de confianza en Dios y en sus promesas, es decir, hacer viva la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. El segundo grupo ven al mundo como, os comento, un lugar peligroso en el que no se puede confiar en las personas, sino en que cualquier esfuerzo será inútil para resolver problemas. Eso produce inadaptación, eso produce ansiedad, miedo, crisis. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Yo os invito a que viajéis conmigo al interior de la palabra, utilizando algunos versículos. Salmos 139, versículos 23 y 24. Aquí el hombre creyente, sabedor de que no tiene el control total sobre sus propios sentimientos, sobre sus propias emociones, va y le dice a Dios, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, y ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Dos cosas, sondea, Señor, mi corazón, sondea mis pensamientos. Qué interesante esto. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino recto. Qué bonito, qué bello. Esto es lo que cualquier creyente sincero, real, auténtico, y que sabe perfectamente cuáles son los límites de su control sobre los sentimientos, a veces no los tenemos, y asume que ya no los puede controlar, que no es tan fácil controlar pensamientos y sentimientos, ideas, no es tan fácil controlarlo por nuestro propio esfuerzo personal, sino que en ese momento, aun sabiendo que son herramientas, si tenemos que el control que podamos ejercer es una herramienta poderosa, también nosotros tenemos responsabilidad a la hora de controlar nuestros pensamientos, ideas, emociones, todo esto, podemos hacerlo, pero nos falta muchas veces la fuerza necesaria para poder realizar esto en toda su plenitud, en toda su labor. Ahí el hombre y la mujer tiene que ser humilde y decir, Señor, ya no puedo más. Ahora sé tú quien sondee mis pensamientos. ¿Qué significa la palabra? Es interesante la palabra sondear. En castellano, echar una sonda, sondear, es echar una sonda o plomada, con un control, con una pesa de plomo al final, de ahí viene la palabra plomada, con una pesa al agua, para cuando llega hasta abajo, ver del agua de un río, de un lago, de lo que sea, para averiguar cuál es la profundidad de ese río, de ese pantano, de ese agua. ¿Cuál es la profundidad? Es decir, el salmista le está pidiendo a Dios que le examine hasta lo más profundo de su corazón y de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque
no los podemos controlar. No alcanzamos nuestras propias metas propuestas. No acertamos a dar en el blanco en nuestra propia vida. Señor, sondéame y mide hasta lo más profundo con la plomada de tu palabra, que mide hasta lo más profundo de mi corazón. Sondea mis pensamientos, Señor, para eliminar aquellos que no son buenos, para limpiar mi personalidad, para crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Qué bonito. Os invito a leer Romanos 12:2. Pablo en la misma línea siempre nos dice, no os amoldéis al mundo actual, sino que seáis transformados mediante la renovación de vuestra mente. Renovación. Esa palabra es interesante, renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada día a día. Día a día. Y así seremos transformados. Así seremos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo es esto? ¿A través de un simple ejercicio psicológico? Bueno, aunque implique un ejercicio psicológico, un esfuerzo psicológico, Pablo habla de una transformación mucho más profunda que la ciencia humana no puede alcanzar bien. Es el encuentro con la palabra de Dios. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para vosotros. Amigos, la versión de Choque dice, transformaros con la nueva mentalidad. Cuando Reina Valera habla en subrayado que he puesto de renovación, que es lo mismo, es renovar, volver a ser nuevo. Choque nos dice la nueva mentalidad. ¿Cuándo se obtiene una nueva mentalidad? Cuando tú te has encontrado con Jesucristo en tu vida, cuando el camino de Cristo se ha cruzado con el tuyo, y tú has dicho sí, y ha sido real, ha sido un proceso real de conversión, nace una nueva mentalidad, porque empiezas a ver las cosas de manera distinta como antes las veías. Y es así. Y eso cura mucho, ¿eh? Eso ayuda mucho, incluso ayuda a superar depresiones, ayuda a superar problemas profundos, ayuda a transformar el interior, ayuda a darle una fortaleza que antes no se tenía, porque ahora tienes la fortaleza de Cristo frente a la que antes tenías, que no era la de Cristo, sino la tuya, que en sí no tiene por qué ser mala, pero le faltaba ese concepto sustancial, ese elemento sustancial de tener un encuentro personal con un Dios que transforma vida cuando tú te dejas transformar por Él. Por tanto, es decir, conjugando las dos versiones de la Biblia, vemos que Pablo nos aconseja ser transformados gracias a la nueva mentalidad. Estoy utilizando las dos versiones, Reina Valera y Choque, que surgirá en nosotros gracias a la renovación de nuestra mente interior. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Lo que los primeros cristianos hablaban, metanoia, una palabra griega que, claro, a quien no la conozca le va a chocar, pero yo se lo voy a explicar fácilmente. Metanoia significaba para los primeros cristianos conversión total, no parcial, conversión total, incondicional, completa a Cristo, conversión a Cristo, transformación. Hermano, yo te invito a que tengas una metanoia con Cristo, es decir, una conversión total. En psicología cognitiva, la metanoia es un cambio de enfoque y de perspectiva. Está bien, es lógico. Cuando tú tengas una conversión total, una metanoia espiritual, y eso incide en la mente, los pensamientos, los sentimientos, en todo tu ser, en todo tu cuerpo, incluso en el físico también. También habrá un cambio en tu enfoque y perspectiva de la vida. Yo conozco testimonios de personas que han estado destruidas completamente, que tenían pensamientos absolutamente negativos y por tanto su vida ha sido, incluso su vida social ha sido horrible, desde la infancia y la adolescencia. Han tenido una transformación cuando se han encontrado con Cristo, cuando Jesús se ha cruzado con ellos. Y han tenido una metanoia completa, absoluta, total, íntegra.
Claro que los hay. Evidentemente tienen problemas como todo ser humano, arrastramos problemas. Evidentemente tienen su carácter como todo ser humano, todos tenemos nuestro carácter, eso es cierto. Eminentemente cometen errores. Y el hombre viejo como que quiere volver a surgir, pero su cambio de enfoque en la vida y su perspectiva es totalmente distinta a la que antes tenían. Hermano, regresando a Elías, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo vais a estar utilizando dos perspectivas distintas en tu vida? ¿Hasta cuándo tú vas a estar utilizando dos perspectivas distintas en tu vida? Deja ya el mundo antiguo, deja ya el mundo en el que en el que has sido, digamos, en el que te has visto involucrado. Deja atrás al hombre viejo, con todas sus mentiras y falsedades y hipocresías y todo el mal que te ha traído eso. Deja todo eso ya al final. Decídete por seguir a Jesús. Vas a tener que luchar y mucho porque la formación es lenta. No obstante, somos discípulos de Cristo y la palabra discípulo y disciplina tiene el mismo origen. Vas a tener que corregir muchos aspectos de tu vida que no son buenos, que tú sabes que te han perjudicado, que te han hecho daño. El pecado que ha habido en tu vida, en tu corazón, es lo que te ha perjudicado, lo que te ha rodeado, todo lo que el mundo te ha dado hasta ahora. Déjalo atrás. Déjalo atrás y empieza a caminar con una nueva perspectiva, como dice la psicología cognitiva. Yo no soy psicólogo, no, pero intento por todos los medios formarme. ¿Pero para qué? Porque vas a tener un cambio de enfoque y un cambio de perspectiva completamente radical. Y como cristiano, también yo invito a los cristianos a que tengamos un cambio de enfoque y perspectiva total. Porque a veces nos confundimos, creemos que por el hecho que vayamos a la iglesia, que alabamos a Dios, que sentimos su presencia, menos mal, gloria a Dios, y que levantamos las manos y se alabamos y tal, después que nuestra vida sigue igual durante las semanas. Hacemos las mismas cosas de siempre, la rutina diaria, y cometemos errores constantes y llevamos a veces una doble vida, desgraciadamente. Le mostramos al mundo una doble vida. Muchas veces los cristianos estamos demostrando al mundo una doble vida. Y eso es altamente perjudicial para nosotros y para la gente de la calle. No, hermanos. Y eso es religión en realidad. No, vamos a tener un encuentro, una renovación constante en nuestros pensamientos. Gracias a una relación con Cristo diaria. Yo os invito a que vuestras perspectivas sean cambiadas, a que vuestro enfoque sea distinto al que hasta ahora, incluso al cristiano se lo estoy diciendo. Las hermanos de la fe, incluso por muy experimentados que pueden estar durante años. Bueno, yo te invito a que tengas una radical metanoia para que tu enfoque y perspectiva sea distinta de la que quizás hasta ahora has tenido. Y mucho más positiva porque estará en función de la palabra de Dios. Seamos transformados por la renovación de nuestra mente, por tener una nueva mentalidad. ¿Tú tienes una nueva mentalidad, de verdad? ¿Te has pensado poner, te has propuesto pensar si tienes una nueva mentalidad? Sé sincero. Hombre o mujer, sé sincero. Y ahora yo te invito a que la tengas a través de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17? Te hablo a ti como cristiano experimentado que llevas años. O cualquier persona que esté interesada. Lee conmigo. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y ojalá fuera frío o caliente, porque por eso eres tibio y te vomitaré de mi boca. Ahí lo dejo. Es duro, ¿no? Podemos hablar de que la iglesia de la Odisea, la iglesia recta que se había vuelto. Pero ¿por qué no te lo aplicas a tu vida? ¿Por qué no me lo aplico yo a mi vida? A lo mejor nos creemos que estamos demasiado muy calientes en la palabra de Dios. Nos creemos que estamos todo el día, que sabemos, estamos seguros de que estamos en una perfecta... ¿De verdad estás en una perfecta comunión con Dios? ¿De verdad crees que estás en una perfecta comunión con Dios? ¿O es un gesto de autocomplacencia para tranquilizar tu conciencia? O la mía. Bien, la Biblia es muy clara. No eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O estás
con una muleta, como decía el profeta Elías, traducido por Ezequiel, o llevas otra muleta. No puedes tener dos muletas, la frialdad y el fuego, el hielo o el fuego. No, o estás con Cristo o estás con el mundo. Porque dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Es duro, ¿no? Pero Jesús le habla a la iglesia de la Odisea con el objeto de hacerla despertar. Le echa una enorme bronca, una enorme regañina, como decimos en castellano, al objeto de que la iglesia de la Odisea despierte. ¿Tú sabes que a lo mejor nosotros podemos ser la Odisea? Puede ser que a lo mejor tú en un momento creas que no, pero puede ser que a lo mejor seas un poco... Pregúntatelo. Y mira ese versículo. Porque en Apocalipsis 3:22, la Biblia dice una palabra maravillosa que es para ti, te está hablando a ti directamente que estás escuchando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, no solamente a las iglesias, a ti que me estás escuchando. A mí que estoy hablando. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para oír las cosas? ¿Tienes esto? ¿O solamente escuchas y no oyes? No. Estás oyendo, ¿no? ¿Verdad que estás oyendo? Que penetre esa palabra en tu corazón. Tienes oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo te está invitando esta tarde, esta mañana, esta noche, a que tengas un encuentro maravilloso con Cristo renovador, a que tus pensamientos sean dominados, tus sentimientos sean dominados, tu conciencia sea dominada, y que de antemano sepas con claridad que, hermanos, como hablando de conceptos psicológicos, los pensamientos producen emociones, los sentimientos, las emociones, acciones y las acciones resultados. Que tus pensamientos cristianos produzcan una emoción cristiana, para que esa emoción cristiana produzca acciones cristianas, es decir, fruto del Espíritu Santo. Y eso, los resultados sean una vida cristiana, una vida de esfuerzo, de trabajo, pero una vida cristiana, una vida honesta, una vida al servicio de la palabra de Dios, una vida que demuestre que eres el hombre nuevo que Cristo está haciendo en tu vida, la mujer nueva que Cristo está haciendo en tu vida. Esa es la mejor manera de finalizar este mensaje. Bueno, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que toda esta palabra sea una realidad en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, cuál es el control, Señor, que tú quieres hacer en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra mente, nuestro cerebro, Padre. Y sobre todo dentro de nuestro corazón, Señor. Te entregamos, sondea tú, Señor, nuestros pensamientos, sondea nuestras emociones, Señor, sondéanos enteramente. Te abrimos el corazón, Señor Dios. Abrimos nuestra vida hacia tu palabra, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que fluya por nuestro corazón, Señor, con gran bendición y gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por las personas que están escuchando este vídeo, Padre, para que seas tú el que les bendigas grandemente, Señor, y puedan tomar control, puedas tomar tú en control de sus vidas, Padre. Amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por este mensaje y esta palabra, Señor. Bendícenos a todos. Amén. Amén, hermanos y amigos.